Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Bien todo? Buenas noches. Bueno, permitirme que me presente, aunque sea una falta modestia, pero soy Maribel Moreno, represento a la Asociación Capaz de Ser. Para los que nos conocéis ya sabéis cuál es nuestro proyecto, y para los que no os puedo deciros que somos una asociación de padres con niños con discapacidad intelectual, en la que queremos hacer un futuro diferente para nuestros hijos. Estamos ya en proyecto, hemos empezado el proyecto, empezamos hace 2 años, y gracias a Emacesa nos cedieron unas viviendas en el Carambolo, una parcela de 4.000 y pico de metros cuadrados, y 2 bloques de viviendas que vamos a rehabilitar para el día de mañana, cuando nosotros no estemos, ellos sean independientes como son sus hermanos, sus primos y tal. Tenemos el apoyo de la Fundación del Colegio de Aparejadores de Sevilla, que van de nuestra mano, tanto la fundación como el colegio, y la de verdad nos están ayudando en todo lo que el Ayuntamiento de Camas también se está portando bien, y bueno, una serie de personas. Antes que nada quiero dar las gracias a la Caja Rural del Sur de Sevilla, a don Manuel Ruiz Rojas, a María Luisa García Palacio, también a su jefe técnico, a Javier, que nos está ayudando y echando una mano en todo. Y y también a la Escuela de Ingenieros de Sevilla, concretamente a la Asociación de Antiguos Alumnos, a Paco Campos y a una cantidad de personas que son innumerables, que nos están apoyando en este proyecto. Vamos a presentar el hecho de estar aquí. Cuando le comentamos a José María Cabeza, que es, digamos, nosotros decimos el ángel de la guarda, pero ya lo vamos a subir al arcángel, porque creo que es mayor categoría. Y la verdad que cuando siempre que hemos necesitado en cualquier momento, siempre lo hemos tenido ahí. Y le propusimos que si podía hacer una conferencia, porque ya sabemos que José María Cabeza, bueno, pues aparte de ser una persona muy ilustrada y del mundo de la cultura y tal, pues una buena persona, muy buena persona. Y entonces él nos dijo que podía dar una charla, sobre qué, digo, pues lo que tú quieras, ¿no? Entonces él me comentó que tenía hecho algunos escritos y un libro y tal, publicado sobre la exposición iberoamericana del año 29. Y hablando con él me dijo, qué lástima que la exposición iberoamericana del 29, que ahora va a ser los 100 años, el centenario dentro del año 2029, se cumplen los 100 años, no se haga nada en Sevilla para conmemorar aquello y para darle auge, por la importancia que tuvo, me estuvo comentando José María Cabeza, la importancia que ha tenido la exposición iberoamericana para Sevilla, ¿no? Y que pues, la charla que va a dar hoy precisamente es esta, ¿no? Porque no se puede hacer. Entonces nosotros, como Capaz de Ser, humildemente y sencillamente, cogemos desde aquí el testigo para decir que la exposición del 29 se tiene que conmemorar de nuevo de alguna forma, aunque seamos una asociación pequeña, pues tirar del hilo de gente que hay aquí muy importante, que está aquí el nieto de Aníbal González y muchísima gente, bueno, porque nosotros queremos ser un poco el testigo con nuestra modestia para adelantar un poco junto con José María Cabeza el poder trabajar en la línea de que se reconozca a Sevilla la importancia que tuvo la Exposición Universal de 1929. Así que me parece que es una idea muy bonita, y sabiendo que también aquí hay gente muy interesada en la arquitectura, en la historia y todo lo demás, el colegio aparejador y toda la gente aquí muy representada, pues yo creo que sería un poquito importante, sería muy importante que Sevilla tuviera ese auge, ¿no? Bueno, pues sin nada más que voy a presentar a José María Cabeza. Si dijéramos José María Cabeza, diríamos 40.000 cosas, porque su currículum es tan extenso y es un profesional tan reconocido que, bueno, yo me lo he apuntado un poco porque, si no, una parte solamente José María, porque yo sé que tú no quieres que digamos muchas cosas, pero vamos, él es arquitecto técnico desde 1972. En 1988 fue nombrado aparejador de fábrica de la Catedral de Sevilla por el Cabildo Catedralicio con carácter honorífico. Fue director del conservador del Real Alcázar de Sevilla desde 1990 hasta el 2008. Es Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales
en 2014 en la categoría de trayectoria excepcional en el ámbito de la conservación del patrimonio cultural, otorgado por el Ministerio de Educación, de Cultura y Deporte, y una distinción sobre la Unión Profesional de España en la sesión de Arquitectura Técnica, reconociendo así su ejemplar trayectoria profesional. Entre otras cosas, es también miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de Sevilla, y de la Universidad de Sevilla, ¿no? Aunque yo creo que el título que más le gusta a José María Cabeza es el de ser hijo adoptivo de la ciudad de Carmona, que lo lleva muy a gala. El gentilicio es carbonero, ¿no? Entonces, pues yo creo que es su mujer Ángela, como defiende, la apoya siempre, que es la segunda persona que está detrás de un gran hombre y una gran mujer. Pues Ángela, una gran carbonera también, y la apoya en todo, y la verdad es que la queremos muchísimo, ¿no? Bueno, pues va a tratar sobre el legado y decir que José María Cabeza, para nosotros, aparte de ser un ciudadano de Carmona, de Sevilla, y es un señor que, bueno, que los que conocen su extensa vida profesional, se ha dedicado a restaurar no solamente en Sevilla, sino toda parte de Andalucía, desde la catedral, la muralla de Sevilla, infinitas cosas en la Puerta de Carmona de Sevilla, incluso donde nosotros vamos a residir en Nuestra Señora de Guía, en la parroquia, la ermita de Nuestra Señora de Guía, que está en el Carambolo. Pues hablando con él, y cuando estuvimos viendo las obras, decía, esto lo he restaurado yo, y aquí pues, también lo he restaurado yo, o sea que tiene un bagaje impresionante profesional, ¿no? Y sobre todo yo creo que el mayor epíteto que se le puede decir a José María es que es una gran persona. Es una persona humilde, sencilla, y que yo creo que lo quiere mucha gente y lo quiere Sevilla. Yo deberíamos apuntar, no sé, también si darle algún premio de hijo predilecto por la Junta de Andalucía, ¿no? El día de Andalucía, yo eso lo tengo también en el aire, así que me parece que sería un gran honor para todos nosotros que lo recibiera. Bueno, pues nada, yo nada más que deciros, eso sí que después me riñen mis compañeros, ¿no? Que como sabéis queremos hacer esta charla va un poco también por la cosa económica, ¿no? Como no tenemos tampoco muchos ingresos, muchos recursos y tal, pues hemos hecho un libro famoso Cocinando con Amor, un libro de cocina, en el que aparece pues, María Galeana, Diana Navarro, Pastora Soler, un grupo de artistas importantes que nos han apoyado, y hemos hecho una segunda edición para poder venderlo, y lo vendemos por 20 euros, también una cesta de Navidad, que también por 3 euritos, por 5 euros, ¿no? Por 5 euros, pues si queréis colaborar con nosotros lo agradecemos. Bueno, pues nada, José María, siento no haberte presentado mejor, pero es la única forma que sé hacerlo. Gracias. Buenas noches. Acabo de decir a Maribel, aparte de mostrarle mi agradecimiento por su cariño, le acabo de decir que le hace una corrección. Cuando está referido a Ángela, ha dicho detrás de un hombre importante y una mujer importante. No, al lado de un hombre y una mujer. Y en efecto, cuando Maribel antes de verano me planteó la posibilidad de dar una charla, una conferencia, me habló de hablar de la Alcázar, de hablar de la Giralda, de hablar de las murallas de Sevilla, de la Casa de la Moneda, entonces digo, ¿por qué no hablamos de la exposición iberoamericana? Que nos encontramos muy cerquita de la celebración del centenario, y salvo alguna iniciativa, como es la de plataforma frente a la recuperación del mundo hispánico, cuyo representante se encuentra hoy aquí entre nosotros, pues que yo sepa, no hay un movimiento público, me estoy refiriendo en concreto al Ayuntamiento de la ciudad, que creo que sería el más adecuado a tomar esa iniciativa, en el sentido de que nos recordara qué supuso aquello para Sevilla. Faltan 5 años y medio aproximadamente, ¿no? Y yo creo que ya vamos tarde. Entonces, si esto, aparte de ayudar
a reunir unos recursos más para la buena labor que está siendo capaz de hacer, se sirve también para que se tenga conciencia de qué supuso aquello y que no sigamos ignorando ese riquísimo patrimonio, porque la ignorancia es el único conducto que nos lleva a la destrucción. De hecho, lo que ha quedado de aquella exposición iberoamericana, en el sentido patrimonial, es el 20% de lo que se llegó a construir. Y de eso es lo que yo hoy os quiero hablar. Pero antes voy a hacer una breve exposición a modo de síntesis y comentaros cuantos elementos urbanísticos y constructivos que se propiciaron para la celebración de la exposición iberoamericana de 1929. Creo que debo de comenzar indicando que el certamen se situó en la zona sur del recinto urbano de la ciudad desde el mismo momento que se formuló la idea de la celebración del evento. Concretamente, el 25 de 1909, cuando el comandante de aquella época, Luis Rodríguez Caso, hace público en Capitanía General su primer bosquejo de la actuación, propone dos enclaves en el sector sur. Uno, todo el Prado de San Sebastián y el Paseo de Catalina Rivera para las grandes edificaciones y los parques de María Luisa, Mariana y Delicia como anexos para instalaciones especiales, que no destruyeran el arbolado ni la estructura de aquellos jardines. El otro plan era todas las tierras de labor y huertas situadas en uno y otro lado del Paseo de la Palmera para las grandes edificaciones y los parques y jardines antes citados para las instalaciones especiales como anexos y en análoga forma al caso anterior. Ambas propuestas tenían en común la utilización del parking, así como la vinculación del río Guadalquivir y la continuidad urbanística de ensanchar el núcleo urbano por la zona inicialmente ordenada ya en el año 1830 por el asistente José Manuel Arjona. Me estoy refiriendo en concreto a los jardines de Cristina. Con todo, hay que decir que la primera opción sugerida por Rodríguez Caso se vio dificultada desde un principio por la celebración de la tradicional feria sevillana, llegando a impedirla aun cuando los terrenos eran de propiedad comunal. Por el contrario, sí se admitió la segunda propuesta, si bien el desarrollo de la misma conllevaría numerosos debates a lo largo de varios años, acarreando serios conflictos en el seno de los diversos comités ejecutivos. De cualquier forma, y a pesar de las continuas polémicas suscitadas, creo que conviene puntualizar que nunca se llegó a concebir el certamen alejado ni del río Guadalquivir ni del sector sur de la ciudad. ¿Por qué fue así? Creo que existían varias razones, además de la ya apuntada. Por ejemplo, la voluntad de conectar la inicial exposición hispanoamericana a la Corta de Tablada o al canal de Alfonso XIII, dado que se consideraba el puerto como la principal fuente de riqueza con la que contaba la ciudad en beneficio del desarrollo industrial, agrícola y comercial. También el deseo de enclavar el certamen en unos terrenos con pocos propietarios para así poder agilizar las expropiaciones y reducir al mínimo la gestión urbanística del comité. He dicho antes y he hecho mención de la posición hispanoamericana, que ese era el origen del certamen, que después se transforma en el año 1926 con iberoamericana, cuando se decide invitar a Portugal y a Brasil. Es cuando se modifica la denominación. Pues bien, con una u otra posibilidad, el caso es que la exposición, a lo largo de su proceso de 20 años, generó un muy importante conjunto de reformas urbanas y de obras conexas en la ciudad, como la pavimentación y alumbrado de un gran número de calles de la ciudad, la creación de espacios libres y jardines urbanos, nuevas alineaciones y parcelaciones de la trama urbana, construcción de barriadas residenciales como Nervión, como el Porvenir o Heliópolis, y la ampliación de la red de mataderos y mercados municipales, entre otras importantes actuaciones, donde también cabe destacar la alineación de la Avenida de la Borgolla, Paseo de la Palmera, demolición de la Huerta del Retiro para ensanche del barrio Santa Cruz, derribo del convento de San Pablo, muy cerca de donde nos encontramos, para apertura de 2 calles, derribo de casas adosadas a la calle San Fernando para ensanche de esta, nueva calle entre la iglesia de Santa Marina y San Julián, etcétera, etcétera. Son pues
una muestra de la tendencia urbanística por aquella fecha en nuestra ciudad. Está bien claro que la idea de celebrar una exposición en Sevilla, surgida a comienzos del siglo XX, permitiría entre 1911 y 1929 agilizar una serie de obras y de proyectos de ensanche previstos desde la segunda mitad del siglo XIX y que modificarían la fisonomía urbana de la ciudad. Gran parte de esas reformas se acometieron durante los gobiernos municipales del conocido popularmente como alcalde Palanqueta, Antonio Alcón, que ocupó el cargo en 3 periodos diferentes, entre 1909 y 1913, 1922 y 1923 y 1930 y 1982. Centrándonos en el espacio donde se situó el área exposicional, conviene señalar que las aproximadamente 150 hectáreas que ocupó el recinto no se llegaron a urbanizar de forma simultánea, sino, al igual que sucediera con la organización del certamen, fue tratándose y acometiéndose sucesivamente con más o menos eficacia, pero siempre bajo las directrices originales enmarcadas entre el parque y la Corta de Tablada. De ahí que la primera tarea en importancia que emprendiera el comité fuera la reforma del Parque de María Luisa, cuyo proyecto redactado por Forestier es la primera obra que se concluye para continuar luego con las operaciones urbanísticas, donde cabe destacar la consecución de la avenida de Reina Victoria, o conocida por nuestra época La Palmera, que aun estando trazada desde el principio del siglo, se ejecutó en su totalidad gracias a la exposición, obligando así a resolver definitivamente la interconexión entre el Camino Viejo de Guadaira y el acceso desde la vecina ciudad de Dos Hermanas. Debo señalar previamente que hasta entonces el urbanismo sevillano mantenía el criterio decimonónico de alineaciones. Jamás se mencionaron los planes de urbanismo, sino que lo imperante se reducía a las reformas urbanas, que en su vertiente legal se ajustaron exclusivamente al aspecto económico, al aspecto fiscal. De ahí que podamos afirmar que la exposición iberoamericana supuso para nuestra ciudad la urbanización de la primera zona periférica contemplada bajo criterios racionales, emanados fundamentalmente de la moderna concepción técnica del urbanismo, como es la arquitectura de la ciudad. Al poco tiempo de crearse la Plaza Nueva en el siglo XIX, se van transformando los solares. Ahí tenemos recién construida lo que va a ser, según he visto en prensa, dentro de unos meses, otro hotel de 5 estrellas en Sevilla, el edificio de la compañía telefónica. Si veis un poquito hacia la izquierda, veréis los derribos en la calle Joaquín Bichot, próximo a la Plaza Nueva, donde se ha perdido un fico recientemente, cómo se urbaniza la Plaza de la Encarnación, cómo se ordena también la Puerta Jerez, la Plaza de la Puerta Jerez, o la alineación de la Avenida de la Borgoña. En consecuencia, me quiero iniciar esta exposición con las imágenes haciendo referencia a lo que supuso para Sevilla no solamente la construcción de los pabellones, que de eso hablaremos ahora, sino la ordenación racional del primer sector en la ciudad en su historia de una ciudad con un urbanismo actualizado, como es todo el sector sur. Fijaros que Sevilla, a mi entender, las dos exposiciones que tuvimos en el siglo XX siempre han estado vinculadas al río Guadalquivir, que en definitiva es la base, es la esencia de nuestra ciudad. La iberoamericana en el margen izquierdo, la Expo 22, que conocimos todos, en el margen derecho. Tal vez porque la iberoamericana se situó en el río agua abajo, mirando hacia América. Y la exposición universal se situó agua arriba, mirando hacia Europa. Puesto que sabemos todos que desde 1986, cuando España se incorpora a la Unión Europea. En 1913, el Comité Ejecutivo aprobaría el proyecto de las primeras edificaciones que se ubicaron en una parte de la zona conocida como Huerta de Mariana, y que Aníbal González, autor del proyecto, que agradezco personalmente que su nieto, el ilustre odontólogo, esté aquí hoy acompañándonos, autor de libros sobre su abuelo muy importante, y que espero que sirvan
para la celebración del centenario, espero. Pues como les digo, Aníbal Soler, autor del proyecto, y que más adelante sería conocido como el arquitecto de la exposición, denominaría Plaza Navidad. Esa fue la primera intervención. En ella se albergaron 3 pabellones permanentes: el neorrenacentista pabellón de Bellas Artes, el cerrado Museo Arqueológico, Museo Provincial Arqueológico, no sé cuándo lo podremos volver a ver abierto, el neomudéjar Palacio de Industria y Arte Decorativa, utilizado como el Museo de Arte y Costumbres Populares, parcialmente porque no se puede visitar en su totalidad por deficiente estado de la conservación del inmueble, y el neoplateresco pabellón de la Casa Real. Se hizo una restauración importante en el exterior, pero el interior está todavía por intervenir y fundamentalmente por recuperar la majestuosidad que tenían los espacios interiores, no esa entreplanta que el Ayuntamiento le introdujo cuando situó allí la delegación de urbanismo. Por otra parte, el segundo núcleo vital de la exposición se localizó en la Plaza de España. Y ciertamente, si la Plaza de América guarda una relación directa con el plano del emplazamiento aprobado en el año 1912, la Plaza de España surge en el mismo mes, pero en 1913, al plantearse la necesidad de articular el parque con el Prado San Sebastián. El estudio de ese sector, que desde un principio siempre se conoció como Plaza de España, es también conducido por Aníbal González Álvarez Osorio y va hacia la configuración de un espacio semielíptico al que rodearán el Palacio de Actos y Fiestas y los pabellones de Agricultura y de Industria. Es decir, ya entonces, en los diseños de 1914, se establece una vinculación al parque y una extensión del Prado, pues el eje principal del conjunto no hacía sino concluir la perspectiva de la avenida transversal que provenía del río. En concreto, el Prado San Sebastián lo tenemos en la parte oriental y la Plaza de España, su figura geométrica es como abriendo los brazos en este eje, hoy conocido como Avenida Rodríguez Caso, hacia el río Guadalquivir, hacia lo que nos une entre Sevilla y América. De hecho, la decisión definitiva de este proyecto se produce cuando el Comité Ejecutivo decide abandonar los objetivos funcionales de los pabellones y acuerda la redacción de un proyecto de Universidad Obrera y Plaza de España, porque esa fue la idea del proyecto de Aníbal González. Para entendernos, lo que a los cabos de unas décadas después se creó en Sevilla la Universidad Laboral, donde hoy se sitúa la Universidad Pablo de Olavide. La Plaza de España, pues, es el edificio de mayor envergadura de cuantos fueron construidos con ocasión de la exposición iberoamericana de 1929. Y lo es también en toda la Sevilla del siglo XX. Yo al menos me atrevo a compararlo con aquellos otros que desde el siglo XVI jalonaron el extramuro de la ciudad, como son el Hospital de la Sangre, hoy sede del Parlamento de Andalucía, y la Fábrica de Tabaco, sede de la Universidad de Sevilla. Haciendo un recorrido con imágenes por lo que supuso la exposición, debo decir que cuando investigué para elaborar mi primer libro, que se trató de la exposición iberoamericana y los aparejadores, fue editado en el año 1982, conté con la colaboración de dos, para mí, personajes, arquitectos, uno, y aparejador, el otro, que vivieron y que fueron los que me facilitaron bastante información. Todas las imágenes que voy a proyectar con esta información, o sea, con esta entonación grisáceo, procede de la que me facilitó el arquitecto José Granado de la Vega. Otra mucha información de obras, de técnica, de sistemas y demás, fue Ángel Ulluela, quien me la facilitó. Ángel Ulluela, insigne compañero, fue el que me hizo el honor de prologarme este libro en su primera edición. Ángel Ulluela, abuelo de una popular periodista sevillana que fue la primera mujer pregonera, Charo Padilla. Pues así era la vida de la raza. Esta es la imagen que recogía la Plaza de los Conquistadores. Plaza de los Conquistadores que reunía dos fuentes, una que simbolizaba el río de la Plata y otra el río Guadalquivir. Las galerías comerciales
de la exposición iberoamericana. Insisto, todos estos edificios no existen ninguno. Ubicada, situada, digamos, en el área de Reina Mercedes, sector sur. El palacio, el pabellón agrícola, el pabellón de industria agrícola, el pabellón del cultivo del tabaco, el pabellón de hidroeléctrica española, el pabellón de turismo, el pasaje de Oriente. Si bien esto fue una sucursal, el pasaje de Oriente era un sitio de alto nivel, de alto standing, por entenderlo, que estaba situado muy cerca de aquí, en la calle Alvareda. Y los propietarios decidieron también establecerse como sucursal en la posición iberoamericana, pensando que podrían tener una clientela de alto nivel y que no solamente se limitara al centro de Sevilla, sino también ahí. Estaba situado en una de las naves de la Avenida de la Plaza. Una imagen del interior, insisto, fotografía que me facilitó el arquitecto José Granado de la Vega. El pabellón de Venezuela. De los 13 pabellones extranjeros que se acometieron en la ciudad, existen todos menos este, el pabellón de Venezuela. Sí debo de decir que de esos 13 pabellones, los que fueron promovidos incluso a través de concursos de arquitectura encargados de la redacción de sus proyectos a arquitectos nativos de los países, fueron 10. Hubo 3 que esos países pretendieron estar presentes en la exposición, pero delegaron en el comité ejecutivo, concretamente en la oficina técnica, para que redactara el proyecto. En concreto, este pabellón lo diseñó Germán de Falla, hermano del recordado músico Manuel de Falla. Otros 2 pabellones que corresponden a esta iniciativa fue el pabellón de Guatemala y el pabellón de Colombia, ambos diseñados por José Granado de la Vega, porque se creó una estructura, un gabinete técnico bajo la dirección del ingeniero industrial Eduardo Carvajal, y en ella trabajaron arquitectos como Pedro Sánchez Núñez y José Granado de la Vega, y después también trabajaron aparejadores, que curiosamente, de los datos que aporté en mi libro de su publicación, porque me lo facilitó Ángel Ollora, había 2 departamentos de la dirección de obra: los aparejadores de obra y los aparejadores de gabinete. Los hacían los cálculos, proyectos, de los que no sabían, y eso tenía una repercusión económica. Los aparejadores de dirección cobraban 500 pesetas al mes y los de gabinete 400 pesetas al mes. Estamos hablando de una época cuando un albañil ganaba 7,50 pesetas al día. Otro pabellón recordado, que no existe, el pabellón de Huelva, con esa torre que de alguna forma intentaba emular la iglesia de San Jorge de Palos de la Frontera. Este es el pabellón de Córdoba, y lo traigo fundamentalmente porque la torre sí permanece. La torre que corresponde a la iglesia de San Nicolás de la Villa de Córdoba sigue existiendo precisamente al lado de la Escuela de Aparejadores, o lo que como se llama ahora Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación, Avenida Reina Mercedes. El barrio Moro, también desaparecido. El pabellón de Guinea, que entonces era una colonia de España, estuvo presente también en la exposición. Y el pabellón de la prensa, que después se transforma en el bar de las Rajas, ya demolido. Pabellones comerciales hubo como 70. Aquí, por ejemplo, uno muy popular, el pabellón de la Botella, concretamente se refería al pabellón de Codornío, situado en el límite de la Palmera. Pabellones como el de Maqui, como el de Longoria de los Aceites, como el de Sotán, como el de Madrid, Zaragoza y Alicante, el pabellón de Renfe, y el otro pabellón que es el Duralita, una muestra de los distintos pabellones comerciales que se llegaron a construir. Y cómo no, para el recorrido completo del recinto, que como he dicho antes abarcaba unas 150 hectáreas, se estableció una red ferroviaria con 4 trenecitos cuyas máquinas se llamaban Pinta, Niña, Santa María y Sevilla. Era el nombre que tenían las 4 máquinas que tiraban del trenecito,
cuyo plano de recorrido se sitúa ahí, si bien hay una ampliación que no se llega a producir, que está señalada en amarillo, ¿no? De esta manera podemos advertir cómo dentro del área exposicional está, digamos, el área noble, el área que se le ofrece a los visitantes, a los países extranjeros, que se sitúa en torno a la Plaza de España y la Avenida Palmera. A partir de la Glorieta de México, aquí se concluye el pabellón de México actual. A partir de aquí, como digo, ya el recinto se limita en la zona occidental, desde la Palmera hacia el río. Y es donde se agrupan pabellones, como he dicho, comerciales. Si bien hay dos pabellones extranjeros que sí están en esa zona. Uno es el pabellón de Cuba y otro el pabellón de la República Dominicana. ¿Qué nos queda aquí? Lo he dicho antes, de pabellones un 20%. Bueno, edificios. Sí es verdad que quedan glorietas, quedan zonas urbanas, y queda, por ejemplo, la avenida de la Palmera, la avenida de Reina Victoria, y la avenida Luis Rodríguez Castro, que el Ayuntamiento, de forma acertada, decidió designarla con ese nombre al iniciador de esta aventura, que fue el que reunió en el Casino Militar un grupo de compañeros, Narciso Siabardi, de amigos, para que impulsara. Todo esto deriva, no podemos perder de vista, deriva de intentar que Sevilla despertara después de la debacle anímica del año 1898. Y curiosamente, vuelvo a hacer referencia entre la exposición que hemos conocido nosotros del 92 y la exposición iberoamericana del 29. He dicho antes la ubicación, razón, ribereña. Pero hay un dato que es muy diferente. La exposición del 29 surge de la ciudadanía hacia el Estado. La exposición del 92 proviene del Estado hacia la ciudad de Sevilla. La construcción de la Plaza de España, que quien mejor nos podía hablar es Aníbal González Nieto, pero sí traigo algunas imágenes que pretenden, de alguna forma, ilustrar la organización de la obra. Don Aníbal González Álvarez Osorio establece y empieza a ir rematando desde la semielice interior hacia el exterior. Como se puede ver, las galerías se hacen antes que los edificios, antes que los volúmenes. Y por supuesto la torre es lo último. Torre que fue las primeras construcciones que se hacen en nuestra ciudad con pilotes, están pilotadas. Concretamente son de planta cuadrada, con 13 pilotes por cada lado, en consecuencia son 169 pilotes los que tienen la torre norte y la torre sur. Esta imagen pude obtenerla una vez que, la primera y única vez que he tenido la suerte, y, por cierto, acompañado con Aníbal González, con José Antonio Solís, compañero autor de la tesis de doctorado en Plaza de España, y digo, tuvimos la suerte de poder acceder a las torres de la Plaza de España. Y hago una vez más una denuncia pública que no se entiende por qué eso no se permite visitarlo. Fijaros, de ahí se aprecia el mimo que Aníbal González tuvo en su albañilería en general. No solamente lo que vemos, sino de los propios faldones, la teja cerámica lidiada, cómo trata la geometría que obtiene, ¿no? Y el artesanado, cómo representa, de alguna manera, parte de lo que es la historia patrimonial de nuestra ciudad, la Plaza de España. En la torre norte, como he dicho antes, tuvo la suerte de subir, y don Aníbal lo que hace, diseña y construye el acceso exactamente igual que se sube a la Giralda. La diferencia es que la Giralda tiene 35 rampas y esta tiene la mitad, 18. Esta tiene 70 metros de altura, la Giralda tiene 98, nada más. En la rampa, y tiene el detalle de la parte superior, representa con el mismo como el trabajaba el ladrillo, representa en homenaje a Hernán Ruiz, que, como sabemos, fue el maestro mayor que diseña los cuerpos renacentistas de nuestra Giralda, con el compás y la cuadra, y en homenaje al insigne arquitecto cordobés, autor de la transformación de la torre, de la Giralda. Qué pena que esto no se ha conocido, qué pena que esto no lo podamos compartir. Como un arquitecto
de 1929, hace un homenaje a un arquitecto de 1568. Son muchos detalles que podríamos entrar, pero no acabaríamos, ¿no? Y en la grandeza de la Plaza España hay, al menos a mí, un detalle que me sobrecoge, como es, en el frontispicio, en cerámica enmarcada, hay una imagen, Santa Catalina de Siena, en el lado superior, en el lado más alto que tiene la torre, excluyendo la Plaza España, excluyendo las torres, ¿no? ¿Y por qué Santa Catalina? Porque su madre se llamaba Catalina. Fue un homenaje que don Aníbal le hizo a su madre en la Plaza de España. Seguimos con la otra obra fundamental de la Plaza de España, de Aníbal González, que es la Plaza de América. De hecho, fue la primera obra que se concluye. Plaza de América la sitúa en una planta elíptica y pretende reunir estos tres pabellones, también vinculándolo con la historia de la arquitectura de Sevilla, de tal manera que el pabellón real lo diseña con estilo gótico, tomando como referencia la catedral. El pabellón mudéjar lo diseña en esa misma tendencia, haciendo una referencia a las casas. Y el pabellón neorrenacentista lo trata de vincular con la Casa de Lonja, hoy Archivo de India. Por tanto, reúne en la misma plaza, en el mismo edificio, con un homenaje a los tres edificios más importantes que tenemos en Sevilla, arquitectónicamente hablando, que después, al cabo de los años, en 1987, ambos se declaran Patrimonio de la Humanidad. Y en la Lice, en el extremo del eje mayor, donde se sitúa el pabellón real, ahí proyecta un monumento al vínculo que une Sevilla con América, la lengua. Ahí diseña situar un monumento a Don Quijote. Se le encarga el proyecto a un señor, un magnífico escultor de Marchena, Lorenzo Cuyó Varela. Lorenzo Cuyó Varela hace el boceto y le presenta al comité ejecutivo el presupuesto, que se acercaba a 300.000 pesetas. Y el comité ejecutivo dice que es una barbaridad, que no se encarga y se queda el vacío. Ese mismo proyecto, Lorenzo Cuyó Varela, se lo vende al Ayuntamiento de Madrid y es que actualmente está en la Plaza de España, Don Quijote de la Mancha. Entramos en detalle, pabellón real, con esta entreplanta que ya he comentado, que realmente yo creo que ya falta tiempo para poder rescatar este edificio como una idea del ayuntamiento de poderlo dedicar a un homenaje a Aníbal González, hablar del regionalismo, ¿no? Que hicieron una buena obra los técnicos de la gerencia de urbanismo en todo lo que es su fachada, su entorno, pero interiormente había que empezar tirando los forjados intermedios porque es que limitan la capacidad que tienen esos salones que fue proyectado Aníbal González, ¿no? El pabellón mudéjar, conocido por todos, le digo, parcialmente está cerrado por razones de conservación, de mantenimiento. Y el pabellón neorrenacentista, el diseño de Aníbal González era para reunir el pabellón de las Bellas Artes, que después se transformaría en el Museo Provincial de Arqueología y, como sabemos, está cerrado, esperando a que el Ministerio apruebe los fondos necesarios para poder hacer la adecuación. Este pabellón, esta es la imagen que tenía en el periodo en el cual fue construido por Aníbal González. Pasemos a hacer un recorrido visual con los pabellones extranjeros y prestemos primero el orden al pabellón de Portugal, que como se incorporó de los últimos, cuando ya se cambia de hispanoamericana a iberoamericana, ya estaban las parcelas del recinto adjudicadas, entonces se sitúa fuera del propio recinto, como todos sabemos. No estaba solo, estaba acompañado de dos edificios más complementarios. El pabellón de Portugal, tengo que decir que el proyecto fue de los hermanos Rebello de Andrade. El pabellón del Perú, el proyecto que gana el concurso para su construcción fue en un concurso celebrado en Lima, pero el autor era de Lucena,
Córdoba, era español. Manuel Piqueras Costoliu. Naturalmente, su diseño se apoya en el mesticismo, como podemos ver. Hoy, este pabellón está cedido parcialmente al Consulado de Perú y a la Estación Biológica de Doñana. El pabellón de Chile, el arquitecto que ganó el concurso, Juan Martínez, y de alguna manera intenta representar la obsesión que tienen allí en Chile, que no tienen más remedio, que es la agrupación de volúmenes para darle solidez por la cantidad de movimientos sísmicos que sucede en el sur del continente, y por tanto es una agrupación de volúmenes hoy destinado a la Escuela de Arte y Oficio. El pabellón de Uruguay, proyectado por los señores Caraboto y Emilio Conformeo, que de alguna manera pretende evocar una hacienda colonial. Su uso hoy está destinado a la dependencia de la Universidad de Sevilla. El pabellón de Estados Unidos, diseñado por William Templeton Johnson, y de alguna manera intenta reunir una hacienda de California. Tuve ocasión de conocer a una nieta de Templeton que estuvo en Sevilla, y hablando, la acompañé a ver la obra de su padre, y cuando vio el color de la herraja, dice: esto no lo hizo mi abuelo, porque mi abuela la pintaba siempre de verde turquesa, y ahora mismo esa era una condición que tenía la obra en los distintos usos, porque sí les debo de decir que este es el único pabellón de todos los pabellones extranjeros que se construyeron en la exposición, pues tenían una cláusula que a los 75 años revertía a la propiedad municipal como propietario de los terrenos. Hubo muchos países que no esperaron el cumplimiento de 75 años, lo devolvieron antes, como fue México, como fue Chile o como fue el mismo Perú. Pero tan solo hubo uno, el de Estados Unidos, que para que se produjera esa reversión, el ayuntamiento tenía que indemnizarle con $200.750. ¿Por qué todos fueron gratis y este hay que indemnizarlo? Y si no, automáticamente se ampliaba la sesión por otros 75 años. Por las indagaciones que yo tuve ocasión de hacer cuando publiqué aquel libro, he derivado a que, al parecer, la Constitución de los Estados Unidos prohíbe la construcción en suelos que no son de ellos. Una embajada tiene que ser suelo propiedad del gobierno de Estados Unidos, y si no, no puede. Y como al comité ejecutivo de la exposición me interesaba mucho que estuviera Estados Unidos, porque es cierto que cuando Estados Unidos dijo acudimos, trajeron otros muchos pabellones. No solamente bajo el punto de vista técnico-comercial, por ejemplo, toda la hidroeléctrica que se trajo en el pabellón, no solamente en el pabellón, sino en edificios próximos que estaban allí, como fue el Teatro de Juan de la Cueva. Tuvo otro anexo que yo sí lo conocí, pero se ha desaparecido. Aprovecho y comento. Todas las fotos que pongo aquí y Exposición Iberoamericana las he extraído de una extraordinaria página web que podéis ustedes ir, si tenéis interés, para tocar cualquier tema de Exposición Iberoamericana, tanto en texto como en imágenes, que me elaboró a base de mucha paciencia y muchos años un investigador de la exposición que se llama don José Cabrero, que está aquí, que nos está acompañando, con el cual tuve el honor de compartir el primer premio que nos dieron la defensa de la exposición iberoamericana. Él como divulgador y yo como observador, hace ya unos años, en el año 2018. El pabellón de Guatemala, ya lo he dicho antes, que fue un pabellón diseñado por los gabinetes técnicos de la exposición, hoy como pieza complementaria del uso que tiene el pabellón de Argentina, que como sabéis es el Centro de Danza Antonio Ruiz Soler. Antiguamente mucha más en concreto, acordaréis del Instituto Murillo, ¿no? Esta es la imagen que tuvo en aquel periodo este pabellón, con esa arquitectura virreinal, diseñado por Martín Sainz Noé. Por lo que yo tuve ocasión de conocer en las investigación que pude extraer de la hemeroteca municipal, siempre bajo la tutela de una persona que siempre lo mantendré en mi recuerdo, Alfonso Bravo Garrido, que era el director de la hemeroteca, murió ya hace unos años, y fue el que empezó
a extraer mucha documentación de aquel comité ejecutivo que, tras cerrarse la exposición en 1930, en la llegada de la República, guerra civil, muchos papeles quedaron o bien en unos sótanos del pabellón Budeján donde se inundaba y demás, o bien fueron extraviados. Sin embargo, afortunadamente, a raíz de aquella iniciativa de Alfonso Bravo, hoy el Archivo Municipal y la Hemeroteca disponen de una documentación interesantísima, entre ellas donde se comentaba que en el pabellón de Argentina, en la zona que da al río, tenía una terraza extraordinaria con mucho acierto comercial por la parrilla de carne argentina que se organizaba en aquella cena, ¿no? Como dice hoy se cedido a la Consejería de Educación como centro de danza, ¿no? El pabellón de Colombia, el otro pabellón diseñado por el gabinete técnico de la exposición, en este caso fue también José Granado de la Vega, que sigue funcionando como consulado. Ahí intervino un escultor, Rómulo Romo, magnífico, un poco la esencia del pabellón, que tiene muy bien estudiado y muy divulgado, para mí la investigadora más importante de la Universidad de Sevilla sobre la exposición iberoamericana, que es la catedrática Amparo Gracián y García. Y llegamos al pabellón de México. He tenido la suerte de aprender en mi trabajo, en mi etapa como funcionario del Ayuntamiento de Sevilla, como arquitecto técnico, que estuve adscrito a la conservación de edificios, y después, cuando se creó la Gerencia de Urbanismo en 1984, fui adscrito también al Departamento de Arquitectura, que llevaba las obras de restauración de propiedad municipal. El Pabellón de México, en la gerencia de CREA en el 84, al poco tiempo, el director del departamento, José García Tepear, nos encarga al recordado José María Morales Evia, que en paz descanse, como arquitecto y a mí como apreciador, haciendo cargo de ese edificio donde había estado durante muchos años la maternidad municipal. Y el edificio estaba en muy mal estado. Lo primero que tuvimos que hacer es detener la ruina antes que se perdiera. Tuve la ocasión en ese año, en el verano de 1985, de viajar a México. Y a través del yerno de Leopoldo Tomasi, porque este edificio, en el concurso lo ganaron 3 yucatecos: Manuel María Amandis, Leopoldo Tomasi y Víctor Reyes. Coincidieron en París en su etapa de estudiante. Los 2 primeros arquitectos, el tercero Víctor Reyes, pintor, que catedrático de la Facultad de la Universidad Autónoma del Distrito Federal. Hicieron una amistad, presentaron el concurso, lo ganaron, y en ese viaje, en esa estancia en México, tuve la suerte de conocer al señor Víctor Reyes, el cual, después de estar toda una mañana hablando, recordando, era el único que vivía en aquel 1985, pues, por ejemplo, me contaba las noches escuchando flamenco en el Hotel Eritania, hoy cuartel de la Guardia Civil, justamente detrás de estaba sobre eso, pararon mucho por allí, ¿no? Tomasi tuvo una hija, este señor es el yerno de Tomasi, para descanse, que cuando nació en México se acordaba tanto de Sevilla que a su hija le puso Triana. El edificio, bueno, el señor Reyes tuvo la atención, al enterarse que yo estaba trabajando en la restauración, de regalarme el álbum de fotos que él había confeccionado y que guardaba, ¿no? Álbum de fotos que yo, a través de la catedrática de Relaciones, lo he donado a la Universidad de Sevilla, donde se recogen todas las pinturas que estuvo en el interior del Pabellón de Reyes, el Pabellón de México, y donde me decía que él tenía como referencia por el pintor más famoso de México, Diego Ramírez, pintor vinculado con el aspecto social, potenciando el cubismo, y entonces reunió toda la historia de México vinculada con la historia de España, ¿no? El edificio, uno de los problemas que tuvo, como gran parte de otro edificio, que de alguna manera es lo que yo intento a veces entender por qué se ha perdido tanto pabellón, tantos miles de metros cuadrados, yo los sitúo al menos en 3 motivos. Primero, después de la celebración de la exposición iberoamericana, el gobierno entra en el ayuntamiento, concejales republicanos que ponen en solfa el enorme gasto que tuvo la exposición iberoamericana de sus antecesores monárquicos. Segundo,
no le dado ningún tipo de uso de edificio, en una construcción perentoria y circunstancial en muchos casos, pues empieza a deformarse. Y tercero, el no haber tenido, pensando tal vez que eran edificios o construcciones provisionales, el no haber tenido la precaución, que los hacemos ahora, de conocer la naturaleza del terreno donde se va a cimentar. El terreno donde se cimentó el Pabellón de México son una arcilla expansiva. Y eso, cuando entra en contacto con la humedad, produce unas deformaciones que había un problema de estabilidad grave. En consecuencia, la intervención que iniciamos José María Morales y yo fue reformar todos los cimientos, haciéndolo por batache separados para darle la solidez pertinente. Y después establecer en su perímetro, que normalmente se mantiene, un amplio acerado para aislar la humedad del terreno con la humedad circunstancial, ¿no? La estructura estaba muy mal estado. Era ya bien interescultural. No podíamos alterar, no podíamos quitar aquello, teníamos que reformar y darle la estabilidad pertinente. Lo que se nos ocurrió es lo que se hace, manteniendo el mismo sistema que fue diseñado por Víctor Reyes y por Leopoldo Tomasi, pero intercalando metimos las nuevas ácidas, ya bajo nuestros cálculos y con la armadura pertinente que nos ofrecía el mercado de esa época, ¿no? Y terminando pues todo lo que es la envolvente del pabellón, envolvente que hizo que este pabellón fuera el más premiado de todas las provincias iberoamericanas, porque fue el más auténtico. Los pabellones, muchos, como hemos visto el de Perú, como hemos visto el de Chile, el de Chile lo vamos a ver ahora, el Chile hemos visto, el de Brasil, me quiero referir, tenían mucha vinculación colonial. Sin embargo, estos tres mexicanos trajeron algo auténtico, en concreto una choza de Yucatán, del periodo Tolteca-Maya, de tal suerte que la planta inferior son los paramentos, ¿verdad? Y la planta superior es el cañizo que lo cubre, situando en la parte más alta, aparte del escudo de México, situando dos figuras que testimonian la presencia del Chamor, el Chamor como dios del agua, pero no como el dios del agua del río, sino el dios del agua de la lluvia. Por tanto, tenía como, aparte de las pinturas que antes les he mostrado, tenía una cantidad de fundamentos y, como he dicho antes, fue el pabellón más premiado en toda la posición iberoamericana. El que está al lado, el pabellón de Brasil, que tiene poco que ver con lo que estamos viendo ahora. Pedro Pablo Bernaldé fue el que ganó el concurso y él tomó como referencia uno de los edificios de las misiones que se establecieron allí en Brasil. También cedido a la universidad, y hay una importante transformación externa, si bien mantiene algunos elementos interiores muy interesantes, como es el propio parqué que está en el suelo del vestíbulo, que es bastante interesante. El pabellón de Cuba, que fue diseñado, se lo voy a decir, por los arquitectos cubanos Evelio Gobante y Félix Cabarroca. Este pabellón sigue existiendo y está dándole una función a una oficina de la Junta de Andalucía. Pero traigo esta foto porque aquí estos dos arquitectos establecen una réplica de la fontana del monasterio de Santa Clara de La Habana, que fue la primera fuente pública que hubo en América, primero en Cuba, y fue la que ellos tienen documentado como primera. Hoy sede de una oficina de la Junta de Andalucía. Martín Guillard y Conte fue el que diseña el pabellón de la República Dominicana, que toma como origen, como referencia, en concreto, la reproducción de la casa de Diego Colón, situada actualmente en Santo Domingo. Hoy dedicada a oficina del servicio de edificios del ayuntamiento, edificios de conservación de edificios. Y el pabellón Sevilla. El pabellón Sevilla, teóricamente, pues tenía que haber diseñado Aníbal González, pero como él tuvo la honradez de dimitir al señor José Cruz Conde cuando Primo Rivera lo manda como comisario regio, entonces había unos métodos de un sistema, entonces él decide dejar la obra, alejarse, y Cruz Conde
para buscarse un arquitecto que sustituyera a una persona de esa relevancia como era y de ese cariño que el pueblo sevillano tenía, como era Aníbal González, pues tira quién es el presidente de la asociación, entonces no era un colegio ni consejo general, de la asociación de arquitectos, como digo, pues era un señor de Castellón, Vicente Traver y Tomás, al cual le encarga que sustituya a Aníbal González. Y dentro de las obras que estaba pendiente por hacer era el pabellón Sevilla. Es una de las causas por la cual vemos un edificio con mucho fundamento levantino, neobarroco. Sabemos todo que se compone de dos cuerpos, uno que es el propio conocido que hace la exposición y otro que es el teatro, ¿no? El pabellón de la Marina de Guerra también existe, diseñado ya por Vicente Traver y por este gabinete técnico que anteriormente hice mención. De la Marina hubo 3 pabellones: el de la Marina de Guerra, el de la Marina Mercante y el de la Construcción Naval. Estos dos últimos han desaparecido. El único que llega a nuestros días es de la Marina de Guerra, como podemos ver aquí. El pabellón de Marruecos, si bien debo decir que es el pabellón de las colonias que España tenía en Marruecos, porque a quien le encargan el proyecto es el arquitecto José Gutiérrez Lescura, que era el director de la Escuela de Artes Indígenas de Tetuán. Pabellón, como saben ustedes, hoy destinado a oficinas municipales del servicio de parques y jardines. El pabellón vasco, que muchos lo conocemos, que sí debo de comentar que, bueno, igual que antes enseñé imágenes del pabellón de Huelva o de Córdoba, en las 8 provincias andaluzas estaban representadas y las regiones españolas estaban casi todas. Por ejemplo, Cataluña no estuvo, pero sí estuvo Barcelona. No estuvo Navarra, pero estuvo el País Vasco. El pabellón vasco, de alguna manera, intenta, yo tengo aquí anotado, una copia simplificada del arco de Santa Ana de Durango. Y el arquitecto fue Diego de Basterra Velastero, por mucho conocido. El pabellón de la prensa, que estaba en uno de los bordes del recinto de la exposición, diseñado por los técnicos del gabinete de la exposición, hoy Colegio España. El pabellón de Lomé, diseñado por el arquitecto importante en Sevilla, Aurelio Gómez Millán, hoy sede de Juventudes Musicales. El pabellón de Telefónica, el diseño lo hizo el mismo arquitecto que hizo el pabellón de la plaza, el edificio de la Telefónica de la Plaza Nueva, el arquitecto municipal Juan Talavera Heredia. El pabellón de la Cruz Roja, situado detrás del pabellón de la Marina. Estos son ya diseños de los propios técnicos del gabinete, ya no buscan, no es concurso, no es consecuencia de concurso. Igual que el pabellón de la Compañía Arrendataria de Tabaco, pegadito al pabellón de la Marina Española. El pabellón de la Marina no se conoce quién, no está firmado el proyecto, no se conoce quién fue el técnico. Se deduce que tuvo que ser los técnicos del gabinete, ¿no? Pedro Sánchez, Orihuela, José Grado de la Vega, o, bueno, los aparejadores eran Ángel Oyuela, Juan Rodríguez García, pero no está firmado ningún proyecto. Eso fue un pabellón muy curioso, porque este pabellón se conocía como el pabellón, bueno, este es el edificio de la Madrina, creo que muchos lo conocéis, el pabellón de la Madrina, al ladito del Casino de la Exposición. Este pabellón se decide hacer ya casi empezada la exposición, después del 9 de mayo de 1929. Un grupo de señores destacados de la ciudad sevillana tenían la sede del nuevo casino, que se situaba muy cerquita aquí, en el edificio que hace confluencia de la calle Velázquez con la calle San Eloy. Y a la vista del nivel que va tomando y el interés que va despertando la exposición iberoamericana, decía yo, pues también nosotros vamos a hacer aquí. Y entonces consiguen, por las presiones de aquella época, que le ceden una parcela en un sitio privilegiado, en la misma entrada de la exposición, en la entrada peatonal de la exposición iberoamericana, que es justamente, si vamos andando por la calle Palos de la Frontera, si pasamos el Palacio de San Telmo, porque nos encontramos
una cancela que nos dirige hacia el Casino de la Exposición. Ahí está el pabellón de la madrina, pequeñito. La parcela son 1.270 metros, me parece recordar, ¿no? Para ellos tener, bueno, sus encuentros, sus reuniones, sus tertulias, es como antes les hacía mención a la sucursal del Pasaje de Oriente, de la calle Alvareda, se van a la avenida Raza, puesto de la Campana, se van allí para seguir. Y cuando ya termina la exposición, este pabellón no lo reclama nadie, se queda ahí. Y es en 1945 quien, un hombre, bueno, siempre ha tenido la sociedad de Sevilla, pues dicen, ¿por qué no damos un uso a este edificio que está cerca de la Puerta Jerez y lo dedicamos a colegios de niñas ciegas? Lo consiguen. Y entonces ellos lo rehabilitan y ahora están ahí un colegio para 50 niñas ciegas. ¿Pero qué sucede? Le faltan recursos de mantenimiento. Entonces, a través de distintos contactos, consiguen que venga a inaugurar doña Carmen Polo de Franco, y con una subvención importante para el mantenimiento. Y deciden colocar un retablo a la Virgen del Carmen. Por eso es conocido como pabellón de la madrina, no pabellón del nuevo casino, ¿no? Dentro de las mismas instalaciones del conjunto de la exposición iberoamericana, pues tuvo esa montaña rusa de más de 1.000 kilómetros de longitud. Estamos hablando Avenida de la Raza, Río Guadalquivir, La Palmera, a nuestra derecha, situada por donde hoy puede estar el Colegio Claret, toda esa zona, ¿no? Y cómo no, todo este movimiento de pabellones, de bebidas, motivó de una manera extraordinaria el que se impulsaran las instalaciones turísticas. De hecho, el marqués de la Vega Inclán, íntimo amigo del rey Alfonso XIII, fue el que consiguió, pues, con la ayuda del señor Fernández, creo que el nombre era José, no me acuerdo bien, un propietario de una tienda, una galería de ropa muy importante en Sevilla, consiguió, como les digo, a que el barrio Santa Cruz se fuera transformando para hacer una hospedería, pensando en que vinieran alumnos, estudiantes de Norteamérica para Sevilla. Es el origen del barrio Santa Cruz. El barrio Santa Cruz, tal como nosotros lo conocemos, no existía. Es una transformación que se hace víspera de la exposición iberoamericana. Aparte de los hoteles, como tenemos, o las 390 casitas que componen el barrio de Ríópolis para los alojamientos de 5.000. Y el que sí estaba ya, que se mantiene construido al comienzo de esta iniciativa de la exposición iberoamericana, es el Hotel Alfonso XIII, magnífico diseño de José Espiau. Aquello fue la exposición iberoamericana. Quedan, como he dicho antes, elementos muy significativos, toda la parte noble del recinto ha llegado a nuestro día. Quedan después algunas instalaciones, por ejemplo, todas las naves de la Unidad de Raza, pero que creo que esta circunstancia que se dio dentro o hace ya un siglo, sería necesario y conveniente recordarlo, como fue la iniciativa de la catedrática Amparo Graciani, que ya en el año 2018 hizo que se celebrara el primer congreso dedicado a la exposición iberoamericana. La intención era un congreso bianual, pero vino el COVID y en el año 20 se tuvo que celebrar en el 21 y eso ya quedó aparcado. Pero consecuencia de la presencia de investigadores, de estudiosos de la exposición iberoamericana, en la universidad publicó una serie de libros que, al que estén interesados en profundizar sobre esta importante materia, lo pueden adquirir a través de la librería de la universidad. Por mi parte, agradecer vuestra atención y estoy dispuesto, si alguien tiene algún interés en conocer o en perfilar alguna de las piezas que yo he comentado que supuso aquella exposición iberoamericana, pues estoy encantado en poder responder. Muchas gracias por tu tiempo. Súper interesante, muchísimas gracias. Pero hay una cosa que no ha nombrado, que mi padre me lo hablaba a mí mucho, que era la pasarela. Eso era de la
La pasarela que había a la entrada, Sí, en la calle San Fernando. que era de hierro, no sé, eso no... Digamos que esas son obras laterales de la exposición. Ajá. E igual que el propio, en la glorieta del CID, hay un monumento que financia el señor Huntington, que lo hace su mujer, la escultora Hanley, y fue parte de la exposición. Hay tantas cosas, por ejemplo, y permíteme que haga una licencia por mi pueblo. Carmona tenía en la iglesia, en el convento de Santa Clara, dos magníficas pinturas de Juan de Valdereal, en el mismo presbiterio. Esta pintura la adquiere el recordado, importante arqueólogo, me falta la memoria. Bueno, resulta de que este arqueólogo le compra, ¿cómo se llama el arqueólogo? Monson, George Monson. Bueno, este arqueólogo cede esta pintura para la Plaza de España, para uno de los pabellones de pintura y más importante. Pues Huntington le adquiere esta pintura a Monson, y cuando el ayuntamiento le da permiso para que su mujer haga la estatua del Cid, la donación que hizo el señor Huntington, pues para corresponderle le regala las pinturas del material del ayuntamiento, que actualmente están en la alcaldía alta de la Casa Consistorial. ¿Qué te pretendo decir? Hay tantos detalles en toda movida. En los 13 meses largos hay que pensar también que la exposición comenzó con mucho guato, pero tampoco supuso los ingresos económicos que se esperaban. Un dato: se inaugura el 9 de mayo con presencia de la familia real, rey Alfonso XIII, sus hijos y demás. Se clausura el 30 de junio en el Teatro de Beca con el ministro de Trabajo. O sea, es muy evidente cómo fue bajando la emoción de interés y la carga económica que supuso para la ciudad de Sevilla. Muchas gracias por la exposición tan brillante. Conozco algunas publicaciones junto con Amparo. ¿Se me oye? ¿Se me oye bien? Ahora. Sí. Conozco la publicación que hizo con Amparo del Pabellón de México, magnífica publicación. Y quería saber yo por qué se está destruyendo la palmera, la idea palmera, que es un lugar icónico. ¿Cómo es posible? Es un ensañamiento urbanístico lo que está ocurriendo con la avenida. ¿Puede ser un poco el tono? No, ¿se me escucha? Ahora. No, quería saber qué opinión tiene de lo que está ocurriendo actualmente en la avenida de la Palmera. ¿Es una destrucción? ¿Es un ensañamiento urbanístico lo que está ocurriendo? Se están destruyendo casas de aquel entonces, la arquitectura regionalista, se está poniendo mamotretos, no se entiende. No es que no se esté haciendo nada de cara a la gesta del 29, sino que se va para atrás. Se está destruyendo. No se entiende por qué realmente se está haciendo en un lugar icónico como la avenida Palmera esas barbaridades, donde también estaba la casa de Aníbal González. No se entiende. Realmente, como sevillano, vecino de Heliópolis además, realmente me horroriza ver lo que se está haciendo con la avenida de la Palmera. ¿Qué podríamos hacer para enfrentar ese ensañamiento urbanístico que está ocurriendo en un lugar tan icónico para la exposición como la avenida de la Palmera? El acceso, la entrada más bonita de Sevilla. Cierto, hace 2 días se celebró en la Real Academia de Buenas Letras una mesa redonda tratando estos temas urbanísticos. No solamente no se entiende, sino que hay una denuncia puesta en los juzgados. Porque es cierto que se dice, y es verdad, las adquisiciones de estos colegios mayores, entre comillados, residencia estudiante y tal, son fondos de inversión extranjeros. Pero quien ha vendido ese suelo es un sevillano, que es como ciudadano, en el cual se pone el planeamiento vigente de la zona de la Palmera y cuando se establece, por ejemplo, 1,9 metros cuadrados de edificabilidad por metro cuadrado de parcela, han construido 6 veces más. Donde, por ejemplo, en la normativa del ayuntamiento establece para talar un árbol hay que tener una licencia, una serie de referencias. En Palmera 38 han talado mucho y no han pedido ni permiso. Y no pasa nada. Y lo malo no es Palmera 38. Lo malo es también Cardenal Bueno Montreal,
al lado de la Casa Rosa, ese mamotreto, y lo que es peor es que está ahora mismo en trance de exposición al público, que ya lo hemos denunciado desde el Consejo Asesor de AREPA, pues detrás de la clínica de Fátima, una casita abandonada, por la cual quieren hacer una división al objeto de, mientras que el planeamiento de la palmera establece que vivienda unifamiliar es vivienda unifamiliar con esa densidad, pero al dividirla en dos para tener el SIP, Servicio de Interés Público Social, y la han comprado los señores de la clínica de Fátima para hacer otra torreta aquí. Es decir, que eso. Pero ¿quién lo tiene que parar? La administración no lo para, los ayuntamientos, la gerencia de urbanismo. Desde el Consejo Asesor de la EPA, pues lo que se ha iniciado es una batalla legal, que no sabemos cómo va a tener, ni no sabemos tampoco cuánto puede costar. Porque Palmera 38 va muy rápido. Yo creo que muchas veces 2 turnos de trabajo, porque evidentemente la indemnización que van a pedir con una licencia de obra, y lo que no le voy a poner calificativo, evidentemente, que estoy hablando en público, lo que no tiene sentido es que cuando se otorga la licencia de obra de este SIP, Palmera 38, en ese mismo día, 2 horas más tarde, se modifica el planeamiento de Palmera, pero 2 horas después. Es lamentable, pero es triste, y eso es nuestra sociedad. Insisto, cuando me dicen, sí, pero eso es capital extranjero que viene, que hacen para fijar residencia, sí, capital extranjero, pero que solo de un sevillano, ¿eh? Eso es. El arte especulativo es lamentable. ¿Se me escucha? Ah, sí. Sí, sí. Buenas noches, José María. Pues a mí me ha encantado la conferencia, ha sido muy interesante porque una zona de Sevilla, aparte de Sevilla, de la que se conoce poco, por lo menos yo no conocía muchas cosas y me ha encantado. Y a mí lo que me llamaba la atención, bueno, que yo lo había escuchado antes, pero no tengo información sobre lo que has comentado del barrio de Santa Cruz. ¿En qué consistió esa reforma o esa modificación? En fin, porque el caserío de aquella zona pues te da la sensación de que no es recién hecho. Entonces, bueno, que nos explique así un poquito en qué consistió. El barrio de Santa Cruz, Rocío, era una parte de la judería, próximo al poder, próximo a la Alcázar. Entonces, don Benigno de la Vega Inclán, amigo personal del rey Alfonso XIII, fue el primer comisario regio de turismo que hubo en España, el que creó la red de paradores nacionales de turismo, época de Alfonso XIII. Bueno, pues el que plantea al rey la necesidad de ir dotando la ciudad de hospedería, de alojamiento, porque la población iberoamericana va a acarrear a muchos miles de turistas, de personas. Y él, como he dicho antes, consigue la anuencia y el compromiso de este industrial sevillano, que es su padre, compran varias casas para hacer hospedería. Para que tengan una idea, la actual plaza de Doña Elvira era el patio de una casa de un señor que tenía una hija que se llamaba Elvira. Se tira y se va ordenando, ¿eh? El Callejón del Agua es un invento de esa época, porque las casas estaban adosadas a la muralla. De hecho, cuando tuve la ocasión de recordarla en el año 1991, previa a la exposición, nos encontramos con las arquillas de agua, que están vistas, concretamente están alineadas frente a las calles que están transversales, ¿no? O sea, fue una transformación no de la judería entera, porque si nos vamos a la Puerta de la Carne hacia San Bartolomé, sí se mantiene la judería como era, sino es la judería próxima a la Alcázar. Fue una transformación, bueno, eran las corrientes de aquella época, como en Barcelona se crea el pueblo andaluz, ¿no? Con esa visión de la industria turística, la cual llaman. A mí me gusta decir industria, digamos la actividad turística, ¿no? La industria es otra cosa. Yo me quedaba confundido que pasó con el pabellón de Estados Unidos. ¿El pabellón de Estados Unidos? ¿A quién se dedica ahora? Como le pedían dinero al Ayuntamiento de Sevilla. Sí, el dinero, el Ayuntamiento no estaba en condiciones de dar ese desembolso, entonces firmó un convenio con la Fundación Madariaga, que sí puso el dinero, mientras el Ayuntamiento le ha cedido por 50 años el uso del pabellón. Bien, pues en el Matura, más aclaraciones,
agradeciendo vuestra intervención y vuestra colaboración. Muchas gracias. Solamente... Gracias, María Ángeles. Darte las gracias nuevamente, José María, y María Ángeles y Nacho te quieren hacer un pequeño darte un pequeño obsequio. Es una cosa que queremos que tengáis muy cerca de vuestra casa. ¿Vale? Muchas gracias. Pues muchas gracias y seguiremos hablando de la exposición. Aprovecho y os comento que el día 28 de este mes, pues la plataforma de defensa de la cultura americana, junto con la Cámara de Comercio, ha organizado un ciclo de conferencias sobre la exposición que comienza el día 28 después de noviembre en la Cámara de Comercio. ¿Vale? Y que creo que el primer tema tratará sobre la figura de Vicente Traver y Tomás, el arquitecto castellonense que sustituye a Aníbal González.